Antes de empezar a desarmar el equipo, vamos a tratar de tener a nuestro alcance algunos elementos que nos van a facilitar el momento de almacenar aquellas partes que vamos removiendo de nuestra PC. Primero que nada, una caja de zapatos, una caja de ese tamaño aproximadamente, para poder ir almacenando los distintos componentes que vamos retirando. La idea de esto es que estén a resguardo, ¿sí? Que estén en un lugar seguro, alejado de posibles caídas o golpes, y en el caso de que tengamos que almacenarlo por algún tiempo, que estén también, como digo, al resguardo de polvo, de cualquier elemento que podría dañarlos. Otra cosa que por ahí es importante tener es alguna especie de contenedor, en este caso es una cajita, podría ser un recipiente más pequeño, algún tipo de tupper que nos permita guardar lo que es tornillos y alguna placa pequeña en el caso de necesitar guardarla. Otra cosa que también es importante si llegan a tenerla es alguna bolsa antiestática. Es ideal para guardar memorias, por ejemplo, o discos rígidos. En este caso es pequeña, pero vienen otras de un tamaño mucho mayor que, por ejemplo, nos servía para almacenar dentro una mother. En el caso de no tener, de no contar con este tipo de bolsas, que es muy probable que no las tengan porque no es algo que uno encuentra comúnmente, podemos hacer también algún tipo de envoltura con una hoja de papel. Como digo, todo esto sirve para mantener la pieza que removemos a resguardo, ¿sí? de posibles daños que podría tener. Otra cosa importante antes de trabajar, empezar a trabajar, es el uso de guantes, así que en este caso vamos a trabajar con dos guantes, pueden ser de este tipo o de algún tipo también los que usan los electricistas, que son un poco más de tela, un poco más duros, pero que también podríamos llegar a utilizarlo. Y otro elemento que vamos a requerir van a ser destornilladores de varias medidas, puede ser un kit como esto o tener un par de destornilladores que podemos utilizar. También para hacer la limpieza de lo que va a ser el gabinete vamos a requerir algún tipo de pincel. En este caso un pincel más chico, como hablamos en el video anterior, también serviría. En este caso, como les comenté en el video pasado, es el único que encontré en buenas condiciones, así que con ese nos vamos a arreglar. Luego del desarme, para hacer la limpieza de los componentes, vamos a necesitar algún otro tipo de insumo que les voy a pasar a comentar al final del desarme. La intención de este video va a ser, por un lado, en esta primera parte, desarmarla, ¿sí? Tomar algún registro de los componentes que vamos retirando y en la próxima clase volverla a armar. Para aquellos que quieran hacer todo de un tirón, ¿sí? Hacerlo todo un tramo, por ahí esta primera etapa no la hagan, ¿sí? Si quieren armar y desarmar todo de una vez, pueden esperar la semana que viene y ya ahí sí pueden hacerlo los dos videos juntos, el desarme y el armado. Una cosa que les recomiendo, independientemente de que vayan a armarla y desarmarla en el momento, es que traten de tener estos elementos, como les digo, los guantes, ni hablar, las cajas para poder almacenar las partes, porque muchas veces nos va a pasar esto que les comentaba, de que desarmamos algo y por alguna razón no lo podemos armar. Y es muy peligroso que quede el disco, la memoria o las distintas partes de la máquina arriba de un mesón, arriba de una mesa, arriba de un escritorio, ¿sí? Es preferible siempre contar con alguna caja para poder almacenarlo y que quede a resguardo, ¿sí? Así que independientemente que la armen y desarmen en un día, traten de contar con estos elementos. Bien, vamos a proceder a desarmar este equipo. Como vimos la clase pasada, el equipo funcionaba perfectamente, nos daba video, arrancaba el sistema operativo, habíamos hecho la limpieza de la fuente, así lo que vamos a hacer ahora es a desarmar completamente este equipo. Vamos a empezar a retirar todos los cables que nos obstruyen, digamos, el acceso a tornillos o a los componentes internos del equipo. Así que vamos a empezar a desconectar todos aquellos cables que provienen de la fuente. Como lo hicimos la clase pasada,
vamos a tomarlo de las pestañitas que tienen, las trabas que tienen, y lo vamos a remover. Vamos a sacar la fuente para que no nos moleste, ya sea por un lado los cables que ella tiene o también el peso, porque vamos a tener que mover el gabinete para sacar distintos tornillos, vamos a tener que girarlo, así que es conveniente no tener que estar cargando el peso de la fuente. Así que, como vimos en la clase pasada, 4 tornillitos, 2 conectores en este caso, desconectamos también los del disco rígido y de la compactera, y sacamos la fuente, tratando de que no se golpee ningún componente interno. Lo que suena chapa no importa mayoritariamente porque es la carcasa, lo que importa es que no golpee los componentes internos. Así que bien, una vez hecho esto, vamos a proceder a retirar los otros cables. En este caso, siempre prestando atención y anotando de dónde los vamos retirando. En este caso, en particular, lo que yo tengo que prestar atención es, por ejemplo, de dónde estoy removiendo cada cable. Puede pasar como en este caso que estén medios enrollados. En esta situación los estiramos para tener una visión clara de dónde están conectados. Vamos a proceder a retirar el de la compactera. Simplemente estos cables se retiran empujando suavemente hacia atrás. Lo mismo este caso. Y acá nos fijamos que este cable SATA estaba conectado a este puerto SATA, ¿sí? No llego a leer, pero acá dice SATA 1, ¿sí? Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta al momento del inicio de la PC, para estar seguros que cuando la arranquemos, el equipo arranque. Hay equipos que están configurados para arrancar de un SATA determinado, y si yo esto lo cambio de posición, el cable al volver a conectarlo, podría llegar a tener alguna dificultad. Así que bien, estos cables que retiro podemos almacenarlos siempre evitando que se estrangulen, así como lo vimos con los cables del tester, ¿sí? Podemos almacenarlos de esta forma sin mayores problemas, pero como digo, intenten no estrangularlos porque recuerden que dentro de este cobertor sigue habiendo hilos de cobre que se pueden llegar a romper. Los vamos poniendo en nuestras cajas que ya había mostrado y vamos a proceder a retirar el otro cable SATA que está conectado al disco rígido. En nuestro caso, esos son los únicos dispositivos que tenemos. En el caso de que ustedes tengan más de un disco rígido o más de una compactera, estar atentos, como digo, siempre de dónde lo retiran. Una parte crucial en este punto es también prestar atención de dónde sacan todos estos cables. En mi caso, todos estos cables estaban sueltos, por lo que voy a tener que luego investigar, buscar en la documentación de la Mother o en la inscripción que tenga la Mother a dónde va conectado cada uno de estos cables. Estos cables que tenemos acá, tenemos por un lado este par de fichas, pertenece a lo que son los cables, a los puertos USB frontales, ¿sí? Los otros, ustedes van a ir viendo en las fichas a qué pertenecen. Por ejemplo, en este caso, no sé si se enfoca bien, estoy usando otro programa para grabar desde el celular, así que veo que está cambiando el enfoque a cada rato, espero que se visualice bien todo el video. En este caso dice HDD LED. ¿Qué sería este HDD LED? Es la luz roja que está en el frente del gabinete. Cuando yo enciendo un equipo, hay una luz que titila, ¿sí? Una luz roja, y una luz verde que queda generalmente prendida constante. Entonces, este HDD LED pertenece a la luz roja, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos otro cable identificado. Acá tenemos también un par de cables que dice Power LED más, Power LED menos. Bueno, en este caso también sería el LED
de power, que sería el cable verde que les mencionaba anteriormente, que es el que debe quedar encendido. Después tenemos otro cable más, que es el Reset SW, sería Reset Switch. Este Reset Switch sería el botón de reseteo. Nosotros tenemos en el frente del gabinete un botón grande que lo utilizamos para encender el equipo y un botón más pequeño que se utiliza cuando el equipo, digamos, se cuelga, que hay que apagarlo y prenderlo rápidamente. Ese sería el Reset Switch. Por último, el único cable que tenemos conectado es el cable de encendido, ¿sí? Y en ese caso es importante tomar notación, ¿sí? Anotar en dónde está el cable para no tener inconvenientes luego al momento de armarlo. Como digo, como yo la mayoría de los cables los voy a tener que ubicar, es muy probable que tenga que buscar la tabla de dónde están conectados esos cables, que debería estar ubicada en alguna parte de la mother, ya lo vamos a ver más tarde, o si no, tener que recurrir al manual de la mother. Entonces, en ese caso, también encontraría dónde van conectados el resto de los cables. En su caso, si ustedes llegan a tener todos los cables conectados, yo acá les voy a sugerir dos cosas. Una es que saquen foto de esa ficha, tratando de que los cables queden lo más claramente identificados en donde van conectados. Y por otro es que vayan removiendo de a un par de cables, acá vienen dos cables, ¿sí? Uno amarillo y uno blanco, de a par de cables o de a ficha, y que vayan anotando en un papel en dónde va conectado cada uno de esas fichas que ustedes están removiendo. ¿Por qué digo que es conveniente hacer estas dos cosas? Porque es muy probable que al momento de sacar la foto veamos o nos parezca ver que está todo súper claro, que sabemos dónde va cada cable ubicado, y al momento de volver a armar y visualizar esa imagen para tomarlo como referencia, nos encontramos que hay cables ocultos, hay sombras, hay cosas que no se ven claramente y el equipo no funciona. Entonces, para evitarnos esos problemas, es preferible hacer estas dos cosas. Es sacarle una foto, y si yo tuviera que elegir entre una foto y tomar nota, elegiría la opción de tomar nota, que es más seguro que una foto. Pero como digo, hoy por hoy lo audiovisual, lo fotográfico, también es importante, así que si quieren es un complemento, pero no se lo tomen únicamente como guía porque van a tener este inconveniente. Les puedo asegurar que desarmar y armar el equipo nos van a llevar minutos, pero si ustedes conectan mal esos cables y luego no le andan los puertos USB o no les encienden la luz o no les enciende el equipo, es una pérdida mayor de tiempo en el caso de que no lo ubiquen rápidamente. Hay veces que hay placas que los manuales no están accesibles de una manera sencilla y luego terminamos experimentando a ver qué cable va en qué lugar. Y les puedo asegurar que eso es una fuente fundamental de pérdida de tiempo. Se pierde un tiempo enorme buscando en dónde va cada una de esas cosas conectadas, y recuerden que eso tiene que estar conectado, ¿sí? Independientemente que yo reciba un equipo así, cuando yo lo devuelvo, eso tiene que estar conectado y funcional, ¿sí? Bien, espero que haya quedado claro esto. Préstenle muchísima atención a esa ficha o a estas fichas, porque como digo, esto va por ahí en otra ubicación, para no tener después inconvenientes. Incluso en estas fichas, que son las fichas del USB, de los puertos USB frontales, también asegúrense de que tienen la posición en la que van. Por lo general estas fichas tienen 9 pines y en el lugar en donde van ubicadas, ese décimo pin está ciego, o sea que no tiene un pin, y esta ficha no entra de otra forma. Pero en algunas otras ocasiones sí lo pueden llegar a hacer, ¿sí? De colocarlo de manera indistinta. Entonces, presten atención también a cómo esta ficha va conectada. Bien, una vez desconectado esto, todos estos manejos de cable, lo podemos enrollar y meterlo dentro de las bahías para que no nos molesten. Acá podemos ver otra ficha USB, ¿sí? Para esto sería para el lector de tarjetas que tiene incorporado también este equipo. Este también debe ir incorporado. En algunos casos, según el equipo, la mother
solo permite conectar 2 fichas de este tipo. Y si yo tengo 3, por ahí tenga que optar entre el lector de tarjetas y alguno de los puertos USB frontales. En algún otro caso hay más de 2 y podemos conectar todo. Pero bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta. Bien, hecho esto, vamos a proceder a retirar la memoria. ¿Sí? La memoria RAM es algo también que podemos llegar a retirar con la mother, pero es una placa frágil que está ubicado en un slot que tiene unas trabas también frágiles. Entonces es preferible removerlas antes de sacar la placa. Entonces, este zócalo tiene 2 trabas laterales, ¿sí?, que sostienen a la memoria RAM. Simplemente abrimos esas trabas y ustedes van a ver que al abrir la placa se eleva de la ranura, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, la removemos. Una cosa que me interesa en este punto que tengan en claro es que siempre las placas las tomamos desde los extremos, ¿sí? Siempre así, nunca las manoseamos, digamos, desde la parte donde contengan los chips. Independientemente de que tenemos guantes, y espero que ustedes los tengan, vamos a tomar siempre esta precaución para que no haya ningún tipo de mala manipulación que nos lleve luego a que el equipo no funcione o que un componente se rompa. Entonces, siempre tomamos las placas desde los extremos, nunca desde la placa misma, ¿sí?, manipulándola. Recuerden que esto no es una carta, no es algo que yo pueda barajar. Entonces, siempre mucho cuidado y sobre todo al momento de almacenarla. Una cosa importante, esto que vamos a almacenar lo dejamos envuelto sobre un papel o lo dejamos sobre alguna superficie que no sea conductora. Por ejemplo, nada que sea de metal, ¿sí? No voy a poner la memoria apoyada a, a la carcasa, por ejemplo, o ya sea en uno de los lados o en alguna parte de metal, ¿sí? Si yo tengo un escritorio de metal, trato de que esto esté apoyado sobre algo que no sea conductor de electricidad, por esto que hablábamos de las descargas estáticas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Fácil, tomamos un papel cualquiera, y la envolvemos, ¿sí? En el caso de tener alguna liga, alguna cinta de papel o lo que fuera, las podemos incluso envolver. No es necesario que esto esté a presión, pero sí para mantenerlas alejadas de cualquier otro contacto que pudiera dañarlas. Bien, cambié de programa de grabación, por ahí se ve alguna diferencia porque el otro me pareció que intentaba enfocar muy a menudo y se veía borroso. Así que bueno, espero que si algo se vio mal en el video, cualquier cosita, bueno, me consultan. Les decía entonces, sacamos la memoria RAM. Si tuviera alguna placa de expansión, que en este caso no la tiene, también la voy a remover. Por lo general las placas de expansión tienen algún tipo de tornillo en esta zona, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, voy a poner una placa que no va en este equipo, pero para que se tome como ejemplo, ¿sí?, si yo coloco una placa de video aquí, ¿sí?, en este lugar yo tengo que ajustarla con un tornillo, independientemente del ajuste que tenga al encastrar la placa de video, también tiene que tener un ajuste en un tornillo. Hay distintos sistemas, en este caso vienen con tornillos, hay otros sistemas que pueden llegar a venir con algún tipo de traba un poco más fácil, ¿sí?, algunas trabas plásticas, pero siempre hay que sujetar porque si no esto tiene movimiento y después puede generar una rotura de el slot, digamos, donde va trabada, o de la placa misma, ¿sí? O también falsos contactos que no rompen ni una y otra cosa, pero afectan al funcionamiento del equipo. Entonces, siempre hay que atornillar, y si tengo que remover, siempre recuerdo remover los tornillos. Acá, en esta placa también, les recuerdo, si ustedes las remueven, siempre de los laterales. Hay algunas que vienen con algún tipo de cooler o disipador, y o disipador, así que también mucha precaución en ese sentido al manipularla, ¿sí? Esto también recuerden
esto que les decía del uso de, por ejemplo, bolsas antiestáticas para almacenarlas, ¿sí? En el caso de que tengan, y si no, como les comentaba, envolverlas en un papel. Bien, vamos a proceder a remover la placa madre del gabinete. Hay algunos gabinetes, los antiguos, permitían remover una parte de la carcasa, que sería esta la parte que apoya, del gabinete, ¿sí? Yo, como todavía no he abierto la otra tapa, no sé si esto es así, pero por lo general en estos modelos, ya en estos que son más nuevos los gabinetes, viene todo remachado. Yo por acá veo remaches, ¿sí? Así que supongo que esto no se puede remover, que hace a la estructura del gabinete. Entonces no nos queda otra que retirar los tornillos y sacar la placa hacia arriba. Acá en este caso también hay que prestar mucha atención a los distintos tipos de soporte que tiene la mother. Van a encontrar tornillos que ajustan la mother a la carcasa y van a encontrar también separadores que también pueden estar atornillados o pueden tener algún otro tipo de sujeción, ¿sí? Vamos a empezar a desarmar para poder ir visualizando los distintos tipos. En este caso podemos llegar a encontrar, yo por lo que veo ya al menos son dos tipos distintos, pero podemos llegar a encontrar algunos más. Cualquier cosita, después me comparten qué es lo que ustedes encontraron en esos equipos. Voy dejando los tornillos acá por una cuestión de rapidez. Si tengo la caja al lado, ahí tenemos un tornillo, acá tenemos otro tornillo. Fíjense que la forma de estos tornillos es distinta a la que sacamos, por ejemplo, en la tapa de la PC, ¿sí? A ver si se llega a enfocar. Son tornillos con una cabeza circular, los otros tienen forma de hexágono. Así que bien, retiramos esos tornillos. Acá tenemos otro más. Algunos de los cursos, uno de los chicos me preguntaba si cualquier mother entra en cualquier gabinete. Y ustedes van a ver que en todos los gabinetes tenemos, ¿sí?, perforaciones que nos permiten ubicar distintos tipos de mother. En realidad, hoy por hoy esto está bastante creado como para que cualquier mother pueda encastrar en un gabinete. O sea que hacen distintos tipos de perforaciones y uno utiliza las que puede utilizar. Pero en otros casos van a encontrar que no coinciden algunos de las perforaciones en donde en este caso van tornillos, y en ese caso podemos poner otro tipo de complemento para lograr una separación, porque la parte más importante de colocar una mother es que nunca esté en contacto con el gabinete, ¿sí? Porque en ese caso, si la mother esta hiciera contacto la parte trasera con la carcasa, se generaría un cortocircuito que quemaría la mother. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo acá, esto se nota que ha habido un reemplazo de la mother. Fíjense que acá, no sé si se llega a ver, después cualquier cosita lo voy a mostrar. Hay unos separadores que van atornillados que permiten atornillar ese separador a la estructura del gabinete y da una perforación para poder colocar un tornillo. Seguramente cuando removamos esta mother, debajo de donde yo saqué recién los tornillos, vamos a encontrar este tipo de separador que nos permitían justamente atornillar. Pero también yo acá veo, ¿sí?, separadores plásticos que seguramente acá no coinciden la perforación de la mother, pero para evitar esto que yo les decía, de que el gabinete y la mother hagan contacto, se utilizan para separar, ¿sí? Aparentemente ahí está todo desconectado, desatornillado mejor dicho, y vamos a retirar. Esto lo vamos a retirar de la siguiente forma. Vamos a empujar hacia allá, porque no puedo levantar el gabinete, pero ustedes van a ver que en la parte donde yo tengo acá los puertos de salida, como el PC2, el VGA, hay una chapita, ¿sí?, con la misma forma. Nosotros necesitamos retirar eso hacia esa dirección
para luego sacarla, ¿sí? Entonces vamos a mover, ¿sí? Fíjense, salió fácilmente y retiramos la mother. Acá en este caso, fíjense esto que les hablaba, a ver si se visualiza. Acá tenemos los separadores plásticos que en este caso simplemente actúan de separador, ¿sí? Para que no hicieran contacto, porque estas perforaciones que tenemos acá seguramente no coincidían. Esto lo vamos a comprobar luego, vamos a remover este separador al momento de armar y vamos a ver si se podía colocar tornillo ahí o no. Pero lo importante en este caso, independientemente de los 4 tornillos que estaban puestos, que evitaban que esto se moviera, que tuviera movimiento, estos 2 separadores plásticos cumplían con su función de que ninguno de estos contactos, de estas soldaduras que tenemos acá, hiciera contacto con el chasis, ¿sí? Así que bien, ahora, esto también lo manipulamos desde los bordes, no necesitamos mover ningún componente. Por ahí en el caso de que uno esté testeando el estado de algún capacitor, nos podríamos poner encima y ver si tiene algún tipo de movimiento que indicara algún tipo de falla, pero por el momento no, ¿sí? Simplemente la vamos a tomar de los costados, evitando, independientemente de que tenemos guantes, de hacer algún tipo de contacto. Otra cosa que por ahí hay que tener en cuenta es que los guantes de látex muy fácilmente se rompen con ese tipo de soldaduras o de los piquitos que tienen los hierritos de los capacitores, por ejemplo. Así que mucho cuidado, traten de manipularla así para no tener problemas. Una cosa que les voy a pedir como práctico es que ustedes puedan identificar las distintas partes de esta mother, ¿sí? Les voy a adjuntar unas fotocopias, un PDF en realidad, con los distintos modelos de las ranuras de expansión. No recuerdo si ya lo habíamos hecho en la parte de hardware, pero en el caso de que no, se los voy a mandar nuevamente. Y en el caso de que sí, que ya se los haya mandado, lo que vamos a hacer es utilizarlas para identificar los distintos tipos de ranuras y para saber qué tipo de componente yo puedo conectar en cada una de ellas. Por el momento, lo que es el disipador y el cooler y el procesador no lo vamos a remover de la placa madre, lo vamos a dejar pendiente, porque bueno, les había comentado que hay que tener algunos insumos para hacer la limpieza y para hacer el mantenimiento de estos componentes, así que por el momento no los vamos a desarmar, lo vamos a desarmar luego. En este caso también, una sugerencia, volvemos al papel, almacenarlo en la caja que les decía, ¿sí? No lo vamos a poder envolver completamente, pero al menos aislamos la parte inferior de cualquier tipo de roce que podamos tener. Entonces, guardamos la placa. Y vamos a continuar desarmando el resto de los componentes del gabinete. Los tornillitos, recordamos guardarlo, ¿sí? Recuerden no confundirlos, aunque esos son bastante particulares, no creo que tengan problema. Y lo que vamos a proceder ahora es sacar lo que es la compactera, el disco rígido y el lector de tarjetas. Para ello, yo les había comentado la clase pasada que este disco rígido tenía mucho movimiento, lo que indicaba que del otro lado no estaba atornillado, así que podemos retirarlo simplemente sacando estos 2 tornillos. Al momento de rearmarlo vamos a colocarle 2, 3 o 4 tornillos, lo que sean necesarios o los que tenga en este caso, pero en el caso de tener que ponerle únicamente 2, siempre los vamos a cruzar. Vamos a poner uno al frente y uno del otro lado cruzado, ¿sí? Para que esto no tenga movimiento. Un error muy común también acá que tienen que tratar de evitar es de colocarle tornillos que no sean de el tamaño que tiene la rosca, ya sea el disco rígido o la compactera, ¿sí? Ustedes fíjense que este disco rígido tiene 3 perforaciones por lado y un error muy común es intentar colocarle un tornillo de esta forma, ¿sí? Que es más grande que la dimensión que tiene la rosca acá. Entra la primera vuelta y si uno atornilla rompe la rosca,
o termina adaptando, digamos, la rosca a este tipo de tornillos. Y por ahí hay veces que no llega a ser tope y genera complicaciones. Si no podemos ajustarlo más con el otro tornillo porque ya la rosca se agrandó. Así que mucho cuidado a utilizar el tornillo correcto. Fíjense que el tornillo correcto, en este caso, son de cabeza circular. Bien, almacenamos esto también poniéndole un papel, algo que proteja del contacto con algo que pueda generar estática o suciedad. Bien, nos queda entonces el lector de memoria y la compactera. Vamos a parar el gabinete, no sé qué tanto se ve, ahí voy a tratar de que se vea. Vamos a sacar la otra tapa que todavía no habíamos removido. Se me puso un tornillito, después lo vamos a recuperar. Ahí está. Recuperamos el otro tornillo y removemos. Recuerden que esto se retira hacia atrás. Acá lo que acaba de caer, cuando quise agarrar la tapa, es esto que yo les decía, el complemento donde va haciendo tope la mother, ¿sí? Es importante que esto, ustedes cuando compran una máquina nueva, les viene junto con la mother, y en el caso de que ustedes estén haciendo una limpieza, si esto lo remueven, recuerden colocarlo luego. Por lo general esto queda trabado y no es de fácil, no digo fácil remoción porque sí es fácil de remover, pero no se cae solo, ¿sí? A eso me refiero, porque tiene algún tipo de trabita acá de orejita que traba. Pero se nota que como esto ha sido reemplazado, por ahí no ha estado bien colocado o ya tiene algún tipo de juego. Entonces no pasa nada si se sale, simplemente luego lo vuelven a colocar. Sacamos la tapa, podemos acostar el gabinete para sacarla más fácilmente. Estamos, a veces no es tan fácilmente. Acá podemos ver algo que no es tan común, en realidad nunca lo había visto, que son estos topos de goma. Seguramente no los he visto porque esto está colocado por alguien. Le podríamos encontrar lógicas de por qué está puesto, y la lógica debe ser que cuando colocaban la tapa hacía algún tipo de vibración que era molesta. Entonces, como una solución práctica, ¿sí? Que es interesante, digamos, le pusieron estas gomas pegadas. Entonces al momento de poner la carcasa, por eso fue dificultosa hacer el arrastre hacia atrás, evita esa vibración, ¿sí? También eso va en la calidad del gabinete. Bien, entonces fíjense que tengo un tornillo puesto acá, del otro lado también tengo tornillos, por eso procedo a sacar primero este tornillo. Una cosa que se puede hacer es parar el gabinete. Yo estoy intentando de que todo se vea, pero a veces cuesta. Una cosa interesante de apreciar es de que la compactera se retira hacia adelante, ¿sí? No se retira hacia atrás. En este caso que no tenemos nada atrás, podría llegar a deslizarse hacia atrás, pero recuerden que si tuviéramos todavía la madre puesta, haría tope o golpearía algún componente. Así que recuerden que la compactera y la lectora de tarjetas siempre salen hacia adelante. Así que bueno, vamos a proceder a sacar los tornillos para poder removerla. Voy a tratar de hacerlo con la cámara en mano, a ver cómo sale esto, porque con la cámara, como la tenía colocada, era bastante complicado que se viera. Ahí está, se casó el tornillito, no queda otra. Vamos a venir al otro lado, en este caso tenía dos tornillos. Vamos a ver si lo puedo retirar, a ver si sacamos el tornillito. También se cayó, complicado trabajar con una sola mano. Y el último tornillito que nos queda también se cayó. Así que bueno, no tuvimos suerte con los tornillos. Acá lo que les explicaba, la compactera se retira hacia adelante. Nos queda ahora retirar el lector de tarjetas, que vamos a hacerlo de la siguiente forma.
se puede ver a través de esa endija que tiene la chapa que hay un tornillo colocado. Ese tornillo corresponde al lector de tarjetas, tiene uno de cada lado, así que vamos a ponerlo de esta manera y vamos a proceder a retirar dichos tornillos. Bien, buscamos entonces el tornillo por la endija y desatornillamos. Este tornillo se nota que va atornillado en algo plástico porque tiene punta, ¿sí? A diferencia de los otros, ¿sí? Que también es circular, en su extremo tiene punta. Así que también a tenerlo en cuenta al momento de rearmar el equipo. Damos vuelta al gabinete porque, como vimos, tiene dos tornillos, uno de cada lado. Así que removemos el otro. Tomamos el tornillo. Se cayó, después lo recuperamos. Bien, una vez hecho esto, procedemos a retirar el lector de tarjetas. Espero que se vea ahí que lo estoy retirando. ¿Sí? El lector de tarjetas es este. ¿Sí? Fíjense que está sucio, también le vamos a hacer la correspondiente limpieza. También lo almacenamos. Y como parte de hacer una limpieza completa del gabinete, también vamos a retirar lo que es el frente del gabinete para también, en el caso de que tenga coolers, hay algunos gabinetes que tienen coolers en la parte frontal del gabinete, hay que retirárselos. En este caso vamos a encontrar que tienen 6 tornillos, en algunos casos podrán ser más, otros casos serán menos, en otros casos, a ver si logro que se vea. Bien, pueden ver que en cada lado van a encontrar tornillos, ¿sí? Van a encontrar algún remache también y van a encontrar algún tope plástico. Van a encontrar que de cada lado, por lo general, tienen entre 3, 2 y 3 tornillos, ¿sí? En general, en toda la tapa tienen 6 o 4, ya sea que vengan 2 de cada lado o 3 de cada lado. Pueden encontrar también, en vez del tornillo así visible como está en este caso, que dentro del tope, ese que trae, en algunos casos trae como una especie de embudo que sobrepasa para este lado y se abre para trabar, dentro pueden llegar a encontrar el tornillo. Pero asegúrense porque en el 99.9% de los casos todas las carcasas frontales de los gabinetes traen tornillos. Esto se los digo para que no empiecen a hacer fuerza intentando sacar la tapa y no se hayan dado cuenta que hay un tornillo que está trabando impidiendo eso. Porque si hacen fuerza, obviamente se va a terminar rompiendo el plástico, que entre un plástico y un destornillador o sus manos es probablemente la parte más frágil que se va a terminar rompiendo. Así que mucha atención a esto para no dañar la carcasa, ¿sí? Bien, voy a sacar los tornillos y vamos a remover el frente. Una cosa que encontramos al retirar los tornillos es que también estos tienen cabeza con punta porque están atornillando un plástico, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Una vez quitados los tornillos, simplemente retiramos moviendo hacia afuera, ¿sí? Como digo, en algún caso pueden llegar a encontrar, vamos a sacar este plástico para que se vea. En este caso, como les decía, no tenemos ningún tipo de traba del lado interno, pero en algún otro sistema de traba de la tapa de la carcasa pueden llegar a tener que hacer alguna presión con alguna pinza de punta para que, como les digo, el embudo, no sé cómo describirlo, pero es como una traba que hace así, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es presionar con la pinza de punta para que esa traba zafe de las perforaciones que tiene el gabinete metálico y luego sí empujar, ¿sí? Espero llegar a tener la oportunidad de poder mostrarle el otro sistema, pero bueno, por lo pronto
tengan mucha precaución y observación básicamente. Siempre recuerden que ante lo desconocido, por lo menos observemos bien e intentemos darnos maña para ver cómo desarmar eso sin romperlo. Así que bueno, acá tenemos todo el cablerío que proviene de la carcasa del panel frontal. Como les decía, algunos gabinetes en estas zonas traen coolers, que también en el caso de tenerlos tenemos que hacer algún mantenimiento. Y en otras situaciones que podríamos llegar a necesitar retirar esta tapa frontal para hacer algún tipo de mantenimiento, es la rotura de algún puerto USB que quisiéramos reparar o cambiar directamente. Por ahí también otra cosa que podemos llegar a necesitar hacer, aunque es más raro, es que se haya quemado alguna luz LED, ya sea la roja o la verde. ¿Sí? En este caso la verde la trae incorporada en el botón. Otra cosa que también a veces es común es que se rompa el botón de encendido. ¿Sí? Este botón, vamos a ver luego, que tiene una traba, ¿sí? Que permite que sea retirado, y el de reset también. ¿Sí? Todo esto, fíjense que está atornillado y se puede remover. Tal vez en este práctico no lo hagamos por una cuestión, digamos, de tiempo, pero todo, como digo, si se retira con cuidado, se puede volver a armar sin ningún tipo de problema o reemplazar en el caso de que sea necesario. La idea es hacer una limpieza completa del equipo, así que vamos en el video siguiente a proceder a hacer esa tarea. En lo que respecta a este video, vamos a hacer la limpieza únicamente del gabinete. ¿Sí? Fíjense que en muchas partes van a encontrar polvo. En este caso el gabinete estaba realmente muy limpio. No creo que ustedes tengan mucha suerte si el equipo tiene un par de años de funcionamiento o de estar arrumbado por ahí. Así que limpiamos todo. En el caso, me olvidaba de que tuvieran algún cooler también por acá. Hay que removerlo también para hacer el mantenimiento. La idea es que nos quede el gabinete limpio, sin ningún tipo de polvillos. En este caso es la carcasa metálica. Es simplemente pasarle el pincel, un compresor si tuvieran. En este caso, como no quedó ningún dispositivo electrónico, lo podemos hacer sin ningún tipo de temor. Así que bueno, la idea es que quede libre de polvo. En el caso de la carcasa, lo que vamos a hacer es también hacerle una limpieza a fondo. Fíjense que hay mucha suciedad, siempre teniendo mucha precaución de no humedecer. Esto lo podemos pasar un trapo húmedo con detergente o algún tipo de producto, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los puertos USB, que los podría retirar si me sintiera más cómodo, y el botón de encendido y el de reset. Luego de hacerle la limpieza, como les indiqué, vamos a colocar nuevamente el frente del gabinete, vamos a atornillarlo, ¿sí? Y una cosa que está distinta a como encontramos el equipo es la ubicación de los cables. Ustedes van a ver que en este caso acá tenemos una distancia entre la pared del gabinete y las bahías, que sería donde van colocados los discos rígidos en este caso, en la cual me permite el paso de cables. ¿Sí? Si nosotros observamos, ¿sí? Al pasar los cables por esta zona, nos queda despejado esta área, que sería el lugar donde yo tendría que poner discos rígidos. ¿Sí? En el caso de que tuviera uno, dos, tres, la cantidad que fuera. También por esta zona, como les comentaba antes, suele también haber ubicados coolers. Entonces, al pasar los cables por esta zona, fíjense que no se pierde distancia hasta donde podría llegar. Fíjense que estoy al fondo del gabinete y los cables llegan. Lo que sí me mejoran es el fluido de lo que sería aire en el caso de que tuviera cooler, y también el ordenamiento de los cables. ¿Sí? No me queda un manojo de cables. Incluso en esta zona de acá, de ser necesario, podría poner algún precinto una vez puestas las tapas del gabinete. Bueno, en este caso yo lo acosté. La fuente quedó fuera. Arriba puse la compactera y encima el disco rígido. Fíjense que esto no tiene ningún tipo de movimiento. Es toda una torre rectangular. No hay forma de caerse. Si tuviera otra caja, hubiera puesto la compactera, la fuente
y el disco rígido dentro, ¿sí? Por una cuestión de cuidado. Como no tengo, bueno, preferí hacerlo de esta forma. Dentro de la caja está la memoria envuelta, la mother, que la voy a recubrir con una hoja. Y en esta cajita de acá tenemos los cables, la lectora de tarjetas y los distintos tornillos. Como puedo diferenciarlos, los dejé todos juntos, no es un problema. En el caso de que tuvieran alguna duda de qué tornillo es el que deben poner en qué zona, bueno, lo pueden separar como hemos hablado ya con una cinta de papel envolviéndolos o poniéndolos en estuches distintos, en un tipo pastillero que les había recomendado la otra vez. Una cosa que por ahí me resultó práctico al momento de armar nuevamente la tapa del gabinete fue tener un destornillador con punta magnetizada. Esto también lo dejo a consideración. Como esto no tiene un gran peso, puedo ponerlo en esta zona, ¿sí? Que es donde finaliza la madre, está un poco encima, pero no genera ningún tipo de daño porque es algo liviano. Y ahora sí, cerramos y lo dejamos almacenado para, en este caso, mañana pasado, cuando tengamos que volver a rearmar todo. Eh, Como digo, muchas veces nos sucede esto de desmontar un equipo y no inmediatamente tener que armarlo. Así que espero que puedan seguir estas recomendaciones para poder almacenar todo de manera segura y que al momento de rearmar, con los cuidados que les he estado pidiendo, no tengamos ningún tipo de inconveniente de fallo de ningún elemento de hardware.